Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: «Viene el novio, salgan a su encuentro». Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: «Dennos un poco de su aceite para que nuestras lámparas no se apaguen». Las precavidas dijeron: «No habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes». Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad se los digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido escuchando en la palabra del Señor durante todos estos días, de manera particular los domingos, los últimos domingos que hemos tenido en este tiempo ordinario, y ahora pues durante estos días como el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia nos está llamando a estar despiertos, a estar velando, nos está advirtiendo para que estemos alerta, ya que en cualquier momento, en el momento en que nosotros menos lo pensemos, podrá venir el novio, vendrá el esposo, y entonces tendremos que tener nuestras lámparas no solamente preparadas, sino con el aceite suficiente. Dirá San Agustín: el aceite de la fe, el aceite de la esperanza y el aceite de la caridad cristianas. Pues que será el aceite que necesitaremos para la llegada del novio, cuando se presente, como ya nos lo dice la palabra del Señor, a medianoche. Será a medianoche, quizás en el momento en el que nuestras pasiones, nuestros sentidos reclaman más descanso, reclaman más para sí. Estas expresiones o parábolas de la palabra del Señor pues nos hacen pensar en todo lo que hemos estado viviendo durante estos tiempos y los signos que están ocurriendo y que se generan también como una prueba para toda la humanidad y para toda la Iglesia en realidad, y que a través de estos signos, estas pruebas, estos acontecimientos, estas circunstancias que hemos estado viviendo, Dios nos quiere empujar de una manera providente y misericordiosa a hacernos totalmente dependientes de Él. Por eso es tan válido y también tan profundo lo que nos dice San Agustín para estos tiempos, de que el aceite con el que nosotros tenemos que tener llenas las alcuzas, las botellas, es el aceite de la fe en Dios. Y sobre todo la fe en Dios manifestado en Cristo Jesús, tal y como se nos reveló en el Señor, y de una manera más específica y concreta como nos lo ha enseñado la Iglesia, la fe en la Eucaristía. Porque en la Eucaristía está la mayor revelación del amor de Dios, la mayor revelación de su verdad, la mayor revelación de su luz y la mayor expresión de todo el alimento espiritual y material que nosotros necesitamos para mantener llenas las botellas, para mantener llenas las alcuzas y así podamos tener el aceite suficiente para mantener las lámparas encendidas
para el día de la venida del Señor. Es evidente que Jesús en el Evangelio pues nos confronta mucho en torno a la fe, porque dice precisamente que, o se pregunta el Señor si cuando Él venga por segunda vez, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Entonces la fe se convierte en ese elemento fundamental y en ese elemento necesario para poder descubrir al Señor, para poder reconocerlo, para poder esperarlo, para poder estar en constante vigilancia y en alerta, tal y como nos lo pide Él. También dice San Agustín que el aceite con el que nosotros debemos llenar las alcuzas es la esperanza, pero no cualquier esperanza, sino la esperanza cristiana, que es tan diferente a la esperanza humana. La esperanza cristiana nos dice que van a existir unos cielos nuevos y una nueva tierra, y que por eso tiene sentido precisamente la espera del cumplimiento de esa promesa que el Señor nos ha hecho a todos sus hijos: cielos nuevos y tierra nueva. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y entonces esa esperanza tiene incluida digámoslo así, como el blindaje para que ya ningún peligro nos aparte del Señor, para que ninguna tentación nos aparte del Señor, para que no haya pues nada en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva que ponga en peligro nuestra comunión con el Señor. ¿Eso quién nos lo dice? Nos lo dice la esperanza cristiana. La esperanza cristiana también nos dice que nosotros no tenemos que afanarnos tanto por perpetuar nuestra vida en este mundo, porque tendremos que morir y después de la muerte nos encontraremos con la dicha, con la bienaventuranza. Y entonces, a través de la esperanza cristiana, es que nosotros le encontramos un nuevo sentido a la muerte y vemos que la muerte se convierte en esa bendición tan grande para poder ver al Señor, para poder encontrarnos con Él, para poder estar con Él por siempre, por toda la eternidad. La esperanza cristiana nos enseña a no desgastar todas nuestras fuerzas, a desgastar toda nuestra voluntad, a desgastar toda nuestra inteligencia, a desgastar todas las fuerzas de nuestro ser en la adquisición de las seguridades temporales, porque la esperanza cristiana nos dice que para nosotros los cristianos hay una seguridad mucho más grande, y es la seguridad que nos ofrece el Señor en la otra vida. Es la esperanza cristiana la que nos dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo. Es la esperanza cristiana la que nos dice que todo este mundo que vemos, todas estas realidades que vemos, son solo apariencia y que en algún momento ellas desaparecerán, y que todas estas realidades materiales o estos bienes temporales no son bienes absolutos, solo son bienes transitorios, bienes pasajeros, bienes que hoy están pero que mañana no estarán, y que por eso no les podemos entregar el corazón. La esperanza cristiana nos dice a través de la palabra de Dios que aunque crezcan nuestras riquezas en este mundo, nosotros no les podemos entregar el corazón. La esperanza cristiana, como nos lo dice también el salmo que escuchamos hoy en la palabra del Señor, nos enseña a no poner nuestra esperanza y nuestra seguridad en los pueblos, en los poderes políticos, en los poderes públicos, en los poderes humanos, en los poderes de la ciencia o en los poderes de la técnica, porque como dice San Pablo, este conocimiento que brinda la ciencia, este conocimiento o esta sabiduría que brinda la técnica, que es la que buscan los griegos, es un conocimiento que se convierte en caduco y que al fin de cuentas no nos lleva a la verdad definitiva que busca nuestro corazón, que busca nuestro ser, que busca nuestra vida. Por eso, la sabiduría que ofrece, la sabiduría cristiana o la seguridad cristiana
que nos ofrece la esperanza cristiana, pues se convierte en una locura para los griegos, para aquellos que solamente andan detrás del conocimiento caduco, detrás del conocimiento que viene como un resultado de la especulación de los hombres y de sus grandes avances. Esa sabiduría griega o ese conocimiento griego que se convierte para nosotros en realidad en un impedimento para llegar, o bueno, no tanto en un impedimento, pero que si lo absolutizamos, sí se convertiría en un impedimento para llegar hasta Dios, porque solamente es un medio, es un instrumento o una ayuda que se nos ofrece en esta tierra. Por eso, el mensaje de la cruz, que es el mensaje que alimenta la esperanza cristiana, es un mensaje que se convierte en una locura para aquellos que solamente van detrás de la sabiduría de este mundo, de aquellos que alimentan la vanidad intelectual, de aquellos que alimentan la vanidad humana. Esa esperanza cristiana, que es el mensaje de la cruz, se convierte también en un escándalo para los judíos y para aquellos que piensan como los judíos, que hoy dentro de la iglesia solo andan buscando milagros, intervenciones espectaculares, que andan buscando pues esos signos externos para ver allí y centrar allí su corazón. Y el mensaje de la cruz, de la confianza cristiana, pues se convierte también en un escándalo para ellos. Por eso hoy hay católicos, hay personas que se escandalizan cuando van a una Eucaristía y no ven cosas así extraordinarias, espectaculares, porque ya la fe no les dice nada, ya la fe que ellos tienen no les comunica nada, ya la esperanza que ellos tienen no les comunica nada porque se parece a la esperanza y a la confianza y aún al amor sentimental de los griegos, de los judíos, que solo buscan signos y cosas espectaculares. Hay gente que asiste a la Eucaristía a ver si de pronto ocurre un milagro eucarístico y así pues se le suscita el sensacionalismo, pero no la caridad cristiana, que perdura aunque no ve nada, que perdura incluso aunque no sienta nada. No la fe cristiana, que sigue confiando en el Señor, aunque todo aparezca como nublado, como oscuro, pero la esperanza cristiana ve mucho más allá porque sabe que Dios es omnipotente y que Dios nunca falla. No la esperanza cristiana, que espera todo como venido de Dios, sino la esperanza humana, que tiene su seguridad y su esperanza puesta en la promesa de los hombres y en hechos más concretos o realidades más concretas, en la seguridad que brindan los poderes políticos, en la seguridad que brindan los poderes económicos o el sistema económico, en la seguridad que brinda el sistema educativo, el sistema científico o desde el ámbito de la técnica, de las ciencias humanas. Entonces, estos se parecen a esos griegos que menciona San Pablo hoy en la carta a los Corintios, o a los judíos que esperan solamente signos y cosas espectaculares, señales aquí en el cielo, señales aquí en la tierra, pero no son capaces de ver más allá porque no tienen el contenido en sí mismos de la fe cristiana, de la esperanza cristiana, del amor cristiano que descubre al Señor, que descubre a Dios, que descubre su manifestación omnipotente y misericordiosa en el signo de los signos, que es la Santa Eucaristía, en el signo de los signos, que es la palabra del Señor, en el signo de los signos, que es la vida sacramental que hoy nos ofrece la Iglesia para poder mantenernos en pie y cultivar la caridad cristiana. El Salmo que escuchamos hoy precisamente nos advierte de esto, porque no son los pueblos los que nos dan la victoria la da el Señor y por eso el salmista se alegra y canta alegremente la intervención del Señor, porque todo viene de Él. Las cosas solo vienen del Señor, de nadie más, y por eso
el cristiano se alegra en fe, se alegra en esperanza y se alegra en caridad porque sabe que todo, absolutamente todo, le viene del Señor y de nadie más. Que hoy el Señor nos dé la gracia de tener nuestra confianza puesta solamente en Él y en nadie más, porque solamente el Señor es el que nos sostiene, y que nosotros vayamos detrás de la predicación de la cruz. La cruz, el mensaje de la cruz, el evangelio de la cruz, es verdad que resulta siendo un escándalo para muchos, porque pareciese que el mensaje de la cruz es para gente frustrada, derrotada, pero es el mensaje auténtico del evangelio, es la verdad auténtica del evangelio. Un evangelio sin cruz no sería verdadero. ¿Qué sería, por ejemplo, de la iglesia sin la cruz de la persecución? Por eso la iglesia en la calumnia, en la difamación, en la persecución, en la contradicción, en la crítica que recibe de muchos, la iglesia se alegra, la iglesia se siente en paz, la iglesia se regocija y se llena de fuerza porque allí descubre el evangelio de la cruz, fuerza para nosotros los cristianos, fuerza para los que son verdaderamente hijos de la iglesia, que aman verdaderamente a la iglesia. El mensaje de la cruz, aunque sea escándalo para unos y locura para otros, es fuerza de Dios para los cristianos. Y por eso la iglesia se pone feliz en medio de la persecución. Y por eso la iglesia ve en la persecución la mayor oportunidad para confiar solamente en el Señor y no en los hombres, para tener la esperanza puesta en Dios y no en los hombres, y para amar como Dios ama, perdonando siempre y sabiéndose identificada con el Señor en esta tierra. ¿Qué sería de la iglesia sin la persecución? ¿Qué hubiese sido de la vida de los santos si no hubiesen sido perseguidos? Allí encontraron más al Señor, allí se encontraron más con su fuerza, allí encontraron la posibilidad de vencer sus miedos, de vencer sus pasiones desordenadas y lanzarse a la promesa del Señor que les decía y les prometía una fuerza extraordinaria para amar a sus enemigos, para perdonar a sus perseguidores, para rogar por ellos y para suplicar misericordia por ellos. Por eso, la iglesia se pone feliz y se regocija y se siente dichosa con el evangelio de la cruz, porque en el evangelio de la cruz ella encuentra el sentido más profundo de su vida, ella encuentra el sentido más profundo de su fe, ella encuentra el sentido más profundo de su esperanza y la oportunidad grandísima para dar testimonio del Señor, de la caridad cristiana. Hoy nosotros los católicos no podemos sentirnos avergonzados, atormentados o atrincherados de miedo. ¿Por qué? Porque a medida de que se va despertando la persecución, también se va despertando la oportunidad de acrecentar más nuestra fe, de acrecentar más nuestra esperanza, de recibir el amor de Dios para amar a los enemigos, para perdonarlos, para rogar por ellos y para dar testimonio, para ser unos auténticos testigos cristianos, católicos. Por eso, a nosotros no nos puede dar miedo la persecución. Para San Pablo, la persecución fue la gran oportunidad de identificarse con el Señor, de parecerse a Jesús. A muchos católicos hoy nos da miedo la persecución, nos da miedo que vayan apareciendo ciertas resistencias desde el ámbito político. Hoy hay católicos que luchan, trabajan, se esfuerzan para que no haya persecución porque le tienen miedo al evangelio de la cruz y porque se parecen a los judíos, que la persecución se les convierte en un escándalo, o se parecen a los griegos que solo ponen su esperanza en la confianza, en la garantía que le ofrecen los hombres de este mundo. Los católicos no pensamos así. Los católicos pensamos
que donde esté el Evangelio de la cruz, allí está la gran oportunidad de amar al Señor. Allí está la gran oportunidad de responderle con generosidad y gratitud por todo lo que Él ha hecho. Por eso dice la palabra del Señor, el Evangelio más específicamente, que después de la transfiguración, Jesús les dice decididamente a los discípulos: vámonos a Jerusalén, porque en Jerusalén será maltratado, será perseguido, será apedreado, pero allí dará testimonio del amor y de la voluntad del Padre. Los católicos no podemos estar desgastando nuestras fuerzas para impedir que se nos persiga. Y no podemos estar callando la verdad por una falsa prudencia para que no hayan problemas, porque la Iglesia se sabe dentro de la persecución y en medio de la persecución. Estos que le huyen a la persecución, estos que le tienen miedo a la persecución, estos que están tratando de buscar seguridades políticas, seguridades humanas, seguridades de la ciencia, de la técnica, de los hombres, estos todavía no conocen el Evangelio de Cristo, y a muchos todavía nos falta conocer bien intensamente y bien profundamente el Evangelio de Cristo, porque la fuerza nuestra está en el Evangelio de la cruz, está en la medida en que nosotros nos entreguemos más al Señor como Él se entregó por nosotros, padeciendo, siendo enjuiciado falsamente, siendo maltratado y muriendo en la cruz. Allí está la gran oportunidad de dar testimonio del Señor. Y por eso en estos momentos en los que va apareciendo de una manera muy lenta, muy sencilla y muy suave todavía, la persecución, porque solamente se está levantando la esquinita del tapete, tenemos que orar por nuestros hermanos cristianos católicos que se la están jugando toda por la verdad, que se la están jugando toda por el amor a Cristo, que se la están jugando toda por amor a la Iglesia. Y debemos rogar para que a unos y otros el Señor nos dé valentía y sobre todo nos dé la humildad de reconocer que la fuerza nos viene de Él, que la fuerza no viene de nosotros mismos, que la fuerza no viene de los hombres, que la fuerza no viene de ninguna seguridad de este mundo, sino que la fuerza viene de Dios y que la fuerza la encontramos a los pies de Jesús Eucaristía y que la fuerza que nosotros necesitamos para vencer, que es la fuerza del Evangelio de la cruz, brota del corazón eucarístico de Cristo y no de otro lugar. Allí es donde debemos estar yendo los cristianos en medio de la persecución, a los pies del corazón eucarístico de Jesús, para encontrar toda la fuerza que necesitamos allí para amar, para confiar, para tener esperanza y para impregnar de alegría y del testimonio cristiano este mundo, para ser un fermento de la paz, de la justicia, del perdón, de la misericordia y de la compasión por aquellos agresores que hoy persiguen a la Iglesia y que la quieren perseguir más intensamente, para enseñarles que el Evangelio de la cruz confunde a toda la sabiduría de este mundo, confunde todas las fuerzas de este mundo. Así murieron los santos, perdonando y dando testimonio de fe, de esperanza y de caridad cristiana. Así murieron los mártires, dando testimonio de perdón, de compasión y entregándolo todo por amor a Cristo. Y no se avergonzaron de darlo todo por Cristo y no se dejaron empabullar, no se atrincheraron, no se callaron, no se intimidaron ante la amenaza del mundo, sino que por el contrario, proclamaron la verdad del Evangelio de la cruz, como lo hizo San Pablo, que dio un testimonio fiel y leal del Señor. Que la Virgen, nuestra Madre del Cielo, que también dio testimonio de este Evangelio de la cruz y fue sensata, prudente, porque así fue que llenó lo suficientemente su alcuza para poder esperar al esposo cuando llegó y tener su lámpara encendida, porque siempre la mantuvo encendida, que ella nos ayude a mantener nuestras lámparas encendidas. Que el Señor los bendiga, la Virgen los acompañe y San José los sostenga, quien también fue
suficientemente probado. En el cielo hay gente que fue perseguida. Los que están en el cielo fueron perseguidos y vieron en la persecución la gran oportunidad para llegar más rápidamente al reino de los cielos. Que hoy los católicos nos llenemos de esperanza y de alegría ante todo lo que aparece, porque es la gran oportunidad que tenemos para dejar que Cristo sea en nosotros y dé testimonio en nosotros y Él muestre la gloria y el amor del Padre en medio de tanta debilidad como lo somos nosotros, pero que así lo quiere hacer Él y así nos lo dice la confianza cristiana, la fe cristiana, la esperanza cristiana y el amor cristiano.